Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy felices de poder compartir con los que estáis al otro lado de la pantalla. Son ahora mismo las 7:03 del 11 de marzo. En esta semana tan especial, la semana más visible del feminismo a nivel mundial, con sus contradicciones, con su debate interno, con los ataques de la ultraderecha. Una semana también muy loca con la supercrisis de los sillones políticos y que esperamos que redunde en beneficios para el precariado y para las clases más vulnerables. En Cartagena Piensa estamos en nuestra 13ª edición, llevamos ya 5 años en este proyecto de gestión cultural que es un híbrido entre la ciudadanía a través del grupo promotor y también con la administración por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Esta charla está dentro de la sección que nosotros llamamos Encuentros de Pensamiento Feminista, que es una de nuestras líneas de trabajo más importantes. Y hoy estamos aquí para para hacer una presentación dialogada del libro de Pastor y Filigrana, que lleva por título El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Queremos dar las gracias, en principio, tanto a Paloma como a Merche, que son las dos técnicas del ayuntamiento que hacen posible que tengamos esta conexión. También a Belén, del grupo promotor, porque se encarga de que podamos disfrutar de estas charlas colgándolas en el canal de YouTube y manteniendo también nuestras redes sociales. Y, por supuesto, a Carmen Fernández y a Pastori Filigrana. Carmen es técnica de igualdad en la unidad étnico-sexual de la Concejalía de Igualdad. Así que muchas gracias al Ayuntamiento por tantas contribuciones para la charla de esta tarde. Mi nombre es Cari, yo soy paya, soy feminista y es importante que visibilicemos las posiciones porque esta tarde esto va de la visibilización de los gitanos y va de mujeres que piensan. Entonces, pues de hecho en Cartagena Piensa nos hemos dado cuenta a partir de reflexionar sobre estos temas la poca incidencia que hemos tenido nosotros, la poca conexión que hemos tenido con nuestro pueblo más cercano, que es nuestro mismo pueblo, que es el pueblo gitano, y de hecho convivimos y no tenemos una relación muy estrecha y eso lo notamos en que, por ejemplo, la participación de los gitanos, por ejemplo, en Cartagena Piensa, ahora mismo no es una realidad. Y entonces, pues bueno, a partir de esto nos planteamos nosotros, tenemos sobre la mesa pues cuestiones que son importantes para nosotros. Y, o sea que desde ya os doy las gracias porque estáis enriqueciendo nuestro pensamiento como aficionado en esto de la gestión cultural, porque yo soy de la parte no profesional, la parte más voluntariosa, más altruista. Y bueno, por otro lado, desde el punto de vista feminista, no nos queda otra que tejer alianzas, porque es así como se sale de esta crisis y es así como se construye el feminismo. Entonces, esta tarde hemos creado un espacio mixto, gitano-payu, para poder compartir por reflexiones y, sobre todo, desde el punto de vista del feminismo blanco, aprender de las compañeras gitanas que tienen mucho que aportar. Y veréis que es así cuando acabe esta charla. Veréis que es así, sin ninguna duda. Y bueno, y por otro lado quería decir que cuando las mujeres nos reunimos tenemos una manera de hacer las cosas, una politicidad que es muy nuestra, que es menos burocrática y que no se deja atrapar por lo patriarcal, por lo normativo. Es otro tipo de discurso el que nosotros queremos traer aquí esta tarde. Desde la sencillez de las formas, pero no de los contenidos. Los contenidos son muy complejos, pero las formas de hacer son digamos, más nuestras, más de mujeres. Y bueno, de hecho, cada una de nosotras está en su casa, o sea que estamos rompiendo un poco ese binarismo público-privado y estamos haciendo que nuestras casas sean también espacios políticos, no son para nada espacios neutros. Entonces, bueno, si algo tiene bueno esta pandemia, que es casi nada, pues eso tal vez que pudiera ser una ventaja de la que nosotros nos queremos aprovechar. Para las personas que nos están escuchando, ahí en la parte inferior de la pantalla tenéis preguntas y respuestas para que podáis ir ahí colocando las dudas que tengáis o los comentarios que queráis hacer y luego también una parte de chat, ¿vale?
Y bueno, y ya le quiero dar el paso a la compañera, a Carmenía Pastori, y perdonadme que voy a hacer un ensayo así rápido de un saludo gitano que yo he aprendido y que me encanta, que dice Sastipen, Tag, Mestipen, que significa en lengua romaní salud y libertad. Adelante, Carmen. Buenas tardes, gracias a todas y gracias a todas las compañeras y a la Concejalía de Igualdad y Cultura, porque estamos iniciando ese camino hacia ese camino feminista y ese camino antirracista, ¿no? Un camino necesario, complicado, duro, pero que hay que iniciarlo, no nos queda otra. Hoy tenemos el privilegio, que así considero que hoy en este espacio somos privilegiadas, y tenemos el privilegio de estar con Pastora Filigrana, autora del pueblo gitano contra el sistema del mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista, un ensayo emancipador y de luchas, desde los propios referentes identitarios, culturales e históricos del mundo gitano. Pastora filigrana, nacida en Sevilla, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogada en ejercicio, es especialista en Derecho Laboral y Sindical, experta en Derecho de Extranjería, cooperativista, activista por la defensa de los derechos humanos en diferentes movimientos sociales, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, feminista, y mestiza gitana. Bienvenida, Pastora, y gracias por compartir pues, estas reflexiones y hacernos cómplices de este debate tan necesario en la actualidad. Bueno, pues muchas gracias de verdad a Cartagena Piensa y al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Cultura, porque un espacio como este uno siempre se siente muy cómoda, y es verdad eso que ha dicho Cari, de que el espacio privado se hace público, ¿no? Y el espacio público un poco lo hacemos una casa, como estamos haciendo aquí, y la verdad que es muy necesario un espacio como este para pensar, ¿no? Para pensar de una manera crítica en un momento tan duro como el que estamos atravesando, donde parece que la realidad ha colapsado, la normalidad que conocíamos, y es un momento donde las cosas pueden, después de esto, podemos salir de una manera hacia mejor, hacia un mundo más justo, más igualitario, o podemos salir por un lado que quizás aún haya menos derechos para más personas, menos derechos para más gente, ¿no? Entonces, en este momento de intersección histórica donde el pulso puede caer para cualquier lado, un espacio como este de pensar de manera crítica y participativa es muy necesario, con la idea de intentar que una vez que salgamos de esta situación sea para mejor, para que más gente pueda acceder a la vida digna y para que las vidas se puedan disfrutar de esta manera dignamente con todos los bienes necesarios para ello, ¿no? Eso es lo que el espíritu de Cartagena piensa y de este apoyo del ayuntamiento, así que estoy muy contenta que me hayan ofrecido este espacio. Bueno, hoy voy a hablar de mi libro. Yo voy a ir, como me decía la prima Carmen y Cari, voy a hacer unas pinceladas al principio de qué va este libro, ¿no? Qué he querido yo contar, qué osadía he querido cometer yo con este libro. Y después, bueno, pues como esto de la pantalla es un poco duro, en lugar de estar yo hablando todo el rato, pues vamos a intentar hacer una presentación dialogada, como decía Cari, y yo iré contestando las preguntas de ellas y después pues las de las personas que nos están oyendo. Así, para poner en situación a alguien que pregunta, bueno, ¿y esto del pueblo gitano contra el sistema mundo de qué va, no? Lo que he intentado yo en este libro son, yo digo que son como varias cosas en escalas, ¿no? Como 3 objetivos. Si consigo el primero ya estoy muy contenta, y si hay gente que la voy convenciendo del segundo y el tercero, bueno, pues ya es la celebración máxima, ¿no? Lo primero que quería contar es la historia del pueblo gitano. Yo no soy historiadora, soy abogada. Había estudiado la historia del pueblo gitano a través de las leyes represivas al pueblo gitano. El pueblo gitano llega al Estado español a final del siglo XV, y a partir de 1499 empieza toda una legislación represiva, como ahora iremos viendo a lo largo de la charla, que persiguió determinadas formas de vida del pueblo gitano y que duró verdaderamente hasta 1978 en papel. O sea, leyes específicas contra los gitanos, no por lo que hacían, sino por lo que eran, ser gitanos y gitanas, duró hasta la aprobación de la Constitución. Y después de esto, pues se vive
un momento que llamamos de antigitanismo institucional, que si bien no hay leyes que persiguen a la gente por ser gitano y gitana, sí hay una serie de dificultades y obstáculos sociales que impiden a una gran parte de la población gitana acceder a lo que llamamos los bienes para la vida digna en igualdad, ¿no? Pues desde la vivienda, la seguridad ciudadana, porque los barrios donde viven las personas gitanas, que comparten lamentablemente este destino con mucha población migrante, son los barrios menos seguros, el trabajo, la renta y una serie de derechos en los que aún no se alcanzan. Lo que yo quería contar es esta historia de cómo hemos llegado hasta aquí, que ha pasado desde el siglo XV a hoy, para que podamos entender el presente. Hay una frase que siempre digo que para estos charcos vienen de aquellas lluvias, para entender realmente de una manera profunda, radical, de raíz, la situación del pueblo gitano hoy, hace falta entender esa historia de persecución, porque si no, se asume el relato de que los gitanos viven así, las gitanas viven así por su propia idiosincrasia, que esto es lo que llamamos el racismo antigitano, por cómo son, por su propia forma de ser, estar y pensar el mundo, tienen como recompensa o como castigo la situación actual. La historia nos demuestra que no, que ha habido una voluntad política siglo tras siglo, año tras año, que ha culminado en esto. Este era mi primer objetivo. Después lo que yo quería contar en este libro era que muchos de estos estereotipos que sufre el pueblo gitano hoy han sido creados históricamente, han sido construidos y se han ido escribiendo históricamente para poder justificar la represión y la persecución al pueblo gitano. Es decir, ya no solo... O sea que quizás los gitanos, la población mayoritaria, creen que son de una determinada manera porque así han querido que se crean. Entonces yo me detenía a ver qué eran estas cuestiones que tanto molestaba al poder político y ha seguido molestando al poder político y económico hasta hoy de los gitanos. ¿Qué cosas perseguían? Entonces mi hipótesis, este es el segundo objetivo, que es muy osado, es decir, que han perseguido unas estrategias culturales que les permitía tener una economía alternativa. Que el sistema se pretende, el sistema económico que hoy llamamos capitalismo o neoliberalismo en esta fase, se pretende absoluto. Que todo el mundo tenga que vivir, o la inmensa mayoría de la población mundial, tenga que vivir trabajando a cambio de renta para un patrón, recibir un salario y así poder comprar los bienes básicos, teniendo en cuenta que no hay trabajo para todas y todos. Bien, los gitanos y las gitanas históricamente han intentado buscar formas de vida que no los sometieran a este chantaje del salario a cambio del trabajo. Máxime porque la economía, desde el siglo XV a hoy, destinaba a la población gitana a los trabajos más precarios y dolorosos, como es principalmente el trabajo en el campo, que por cierto a día de hoy sigue siendo esos sectores económicos que se llaman de difícil cobertura, que no quiere nadie porque se paga mal y se reconoce poco y se trabaja muy duro. Y que al final, si vemos hoy quién trabaja en el campo, son también personas racializadas, ahora las personas migrantes. Ese era el destino económico del pueblo gitano. El pueblo gitano se resistió a esto, encontró formas, vías de fuga, de escaparse a este destino. Y lo encontró gracias a mantener redes de cooperación amplias. En un momento como este, que el individualismo y la competición es el motor de la economía, los gitanos y las gitanas han abogado históricamente por la cooperación, por el apoyo mutuo y por la autogestión de la economía. Esto y una identidad cultural propia, como una lengua, una forma de vestir, una forma de sentir y de relacionarse, fueron el objeto principal de las leyes que persiguieron a los gitanos. Cuando decimos que persiguieron, hubo condenas de sufrimiento físico, suplicios, tortura, hubo trabajo forzoso, hubo un genocidio y hubo una prisión generalizada en un momento de la historia, como después, si da tiempo, vemos, para todos los gitanos y las gitanas de este país por el hecho de serlo. Y el tercer objetivo, y ya me voy callando para dejar paso a las preguntas, que ahora ya sí que es la locura máxima que yo cometí, de osada, decir, bueno, cualquier persona que quiera cambiar este mundo porque le parece injusto, ¿no?, que no está bien distribuida la riqueza y el trabajo y quiere cambiarlo, lo que llamamos la izquierda o la disidencia política, el pensamiento crítico, la gente que aboga por una democracia y unas libertades reales, esta gente que quiere cambiar el mundo, ¿qué tal si miran la historia del pueblo gitano? Porque al fin y al cabo el pueblo gitano ha ideado fórmulas de no tener que someterse a un chantaje que le imponía el poder económico y político. Han inventado maneras de ir construyendo un mundo alternativo, un modelo alternativo a este chantaje. Y han sobrevivido a una represión durísima durante siglos,
Quizá hay que mirar a los márgenes, ¿no? Y ver que puede ser toda una enciclopedia, toda una cátedra de qué estrategias nos servirían hoy para caminar en contra de este modelo tan injusto, ¿no? ¿Qué pistas pueden darnos la historia del pueblo gitano para cambiar el mundo hoy? Entonces este libro lo escribí con esa idea de que alguna gente mirara al pueblo gitano ya más allá de los estereotipos, sino como fuente de inspiración de cómo ese mantenerse juntos, que es una de las claves principales, hace que puedan resistir a la opresión. Eso es lo que intenté. No sé si habré conseguido 1, 2 o 3 de los objetivos que me marqué. Contadme vosotros. La verdad es que oyéndote me sale que viva la osadía. Muy bien por tu osadía. Es una osadía inteligente. Yo me quedé con el mensaje inicial de tu libro que dice, pretendo curar una herida y pedir solemnidad. O sea, es como que me desarmó totalmente esa declaración tan potente. Entonces, por un lado me duele porque cuando hablamos de heridas es porque hay dolor y lo percibo en lo que leo y lo percibo en mi contexto cercano, ahora que estoy más atenta y reconozco mi desatención antes de estar preparando esto. Y lo de pedir solemnidad es como, me gustaría que lo explicaras, porque como que se me escapa, no sé, en el sentido de respeto, en el sentido de magnificencia, no lo sé, que quería oírlo de tu propia voz. Vale, detrás de esa palabra hay un gran debate en muchas comunidades, pueblos y comunidades racializados, no solo los gitanos, sino otras comunidades también, ¿no? Hay un gran debate porque muchas veces se piensa... el debate es si debemos de hacer, si el pueblo gitano, por ejemplo, debe de dirigir su mensaje al pueblo, a los no gitanos, a la otra gente, o si quizá le debería bastar con intentar conseguir y dignificar su propia historia y su propia vida de ellos y para ellos, ¿no? ¿Debemos hablarle o no hablarle a los payos? Al final, bueno, los debates decoloniales lo que dice que mucha la población afrodescendiente o otras minorías étnicas están buscando más el reconocimiento del blanco que construir una política propia, ¿no? Claro, esto es un debatazo y yo con esa frase, sí, además es un debatazo dentro del movimiento negro en Estados Unidos, los movimientos indígenas en América Latina. ¿Le hablamos a los blancos o no? O directamente construimos al margen. En esa primera frase yo me posicionaba en ese debate. Yo voy a hablarle a los payos. O sea, este libro pide que me miren los payos. Esto puede estar sujeto a crítica, claro. Pero mi estrategia comunicativa en este libro era, voy a hablarle a los payos y a las payas para que nos miren, para que quiero su solemnidad, quiero su reconocimiento. Quiero que conozcan esta historia y se cuestionen su pensamiento hoy. La segunda frase creo que sobre todo le hablo a los payos que quieren cambiar el mundo hacia uno más justo. Porque es cierto que mi libro, yo lo primero que decía, no está escrito para todo el mundo, porque ya sí que sería ya una osadía, Cari, una locura, ¿no? Pretender que la gente que niega la universalidad de los derechos humanos y que niegan que todo el mundo merece la misma dignidad y respeto, como tú antes decías de este ascenso de la ultraderecha y demás, esa gente no le puede hablar porque niegan la mayor, ¿no? Yo este libro se lo estoy escribiendo a aquella gente que de verdad les duele el mundo, que cree que podemos hacerlo mejor, que cree que podemos caminar hacia una justicia material y de derecho para todo el mundo. A esta gente es la que le estoy hablando en este libro. Entonces, sí pedía la solemnidad, en este caso. Sí pedía la mirada del payo. Genial. Prima, sabemos que existe una deuda histórica, ¿no? Existe una deuda histórica de reconocimiento por parte del gobierno español, en este caso, hacia el pueblo gitano, ¿no? Esa deuda y ese reconocimiento actualmente no está ni yo no sé cuándo llegará, pero no sé, no creo que yo lo vea. El pueblo gitano contra el sistema del mundo. Y tú has dicho, sí, me dirijo a los payos. Me dirijo a los payos que tengan esa predisposición a reclamar
conjuntamente con el pueblo gitano, el reconocimiento institucional y de gobierno de esa deuda histórica que existe con el pueblo gitano. Cuando tú dices, este sistema de mundo que describes y en el que estamos en contra de la comunidad romaní, y cómo nos posicionamos dentro de ese sistema, lo vas explicando a lo largo de todo el libro, pero pues si nos quieres dar unas pinceladas de cómo nos posicionamos contra este sistema. Claro, claro, alguna vez me han preguntado, bueno, ¿y esto del sistema mundo qué es? Y es cierto, porque es un palabra ahí extraño que han utilizado algunos autores y a mí me gustaba porque era una cosa compleja y amplia, como lo que yo quería explicar. Bueno, cuando hablamos del sistema mundo, lo que hablamos es de una ordenación del mundo, de la economía y de las personas en el mundo, ¿no? Como decía antes, el sistema económico, bueno, funciona por el despojo sistemático de riqueza de 2/3 de la humanidad hacia una primera. Eso es lo que explica la pobreza en el mundo. Las riquezas se concentran en muy pocas manos y hay un despojo de bienes a la inmensa mayoría de la población mundial que no puede alcanzar la cota de vida digna, ¿no? Una vivienda digna, una alimentación, sanidad, cultura, ¿no? Esto funciona así, pero además de funcionar así económicamente, no solo son números y matemáticas, sino que hay que hablar de patriarcado y hay que hablar de racismo y hay que hablar de colonialidad. Como decía antes, toda la inmensa mayoría de la población mundial tiene que vender su trabajo a cambio de un salario y con ese salario poder comprar lo que necesita en el mercado. La cuestión es que el trabajo de las personas no valen igual, ni valen igual dependiendo del cuerpo que tiene esa persona, ni vale igual dependiendo del lugar donde nazca. No vale igual la mano de obra, el trabajo y por tanto la vida de las personas que viven posiblemente en el Congo que las que viven en Canadá. No vale igual una persona blanca que una persona negra. No vale igual el trabajo de una mujer que la de un hombre. Eso es lo que explica que la pobreza tenga nombre de mujer, esté situada en una geografía determinada que no es Occidente y tengan cuerpos racializados en la inmensa mayoría de los casos. Ese es el sistema mundo. Un mundo injusto que distribuye mal la riqueza que se produce, que condena a mucha gente al sufrimiento y que además condena a una gente dependiendo de la raza y del género y del lugar que se habita, el territorio, la colonialidad. Lo que yo intentaba explicar en este libro es que los gitanos y las gitanas pues les ha tocado históricamente formar parte de esa jerarquía más abajo. Si el ideal y la cúspide de esa pirámide es el varón blanco que habita Occidente, y a medida que no eres, cuanto menos varón, menos blanco y menos habita Occidente, tu fuerza de trabajo es más barata. Esto a grande, como una teoría sociológica, no como en casos particulares. A los gitanos y a las gitanas les tocaba estar muy abajo, les ha tocado estar muy abajo porque estaban lejos de ese ideal. También otras muchas culturas y otros muchos pueblos. Yo hablaba del pueblo gitano. Los gitanos y las gitanas lo que han intentado es resistirse históricamente al lugar al que se le condenaba. El pueblo gitano no ha estado en contra del sistema mundo de una posición teórica como la que yo estoy dando aquí. Esta es la traducción que yo le hago a los payos, prima. Ha sido una oposición vital, cultural, histórica, como comunidad. No acatar el ideal de lo que era, cómo había que ser y encontrar fórmulas de vida en base a otros valores que primaban efectivamente otros valores que no eran los que el sistema económico imponía. En el libro yo esto lo cuento también con letras del flamenco, ¿no? Tengo muy poco dinero pero no me quita el sueño. Y los gitanos y las gitanas han primado el grupo, la libertad, la comunidad, por encima de la riqueza y la prosperidad individual de un miembro de la comunidad, ¿no? Que prosperara dejando a los otros atrás. La historia está llena de esto, a día de hoy lo seguimos viendo, como la prosperidad individual normalmente no es común si no se prospera el grupo entero, cómo se prima el vivir en un barrio más cerca de tu gente que en otro barrio que quizás sea mejor, pero entonces estarías tú solo o tu unidad familiar sola. Esta contravalores es la posición del pueblo gitano y ha sido históricamente la posición. Ellos se han resistido a abandonar sus oficios. Date cuenta que la ley lo que perseguía era que abandonaran sus oficios una y otra vez, siglo tras siglo, y que no andaran juntos, que rompieran sus comunidades y sus grupos. Así era más fácil
de que fuera una mano de obra explotable para trabajar en las minas, en el campo o de remero en los barcos. Solo es más fácil que te puedan doblegar, ¿no? Entonces perseguían la unidad de los grupos. Yo creo que esta es la contra cultural que ha venido haciendo el pueblo gitano y lo ha pagado, claro. Lo ha pagado con un castigo histórico. Pero han resistido, no han conseguido el genocidio. Fíjate que cuando no estaba de moda ser antisistema, el mundo gitano, el pueblo gitano ha sido antisistema. Ahora es súper chulo ser antisistema, ahora es cool. Y tiene un coste también, pero es como que tiene una aceptación social con la que vosotros como personas gitanas no habéis contado. Pero ahí está la historia para demostrar que eso ha sido así, totalmente. Una de las preguntas que yo quería hacerte también era, es muy fuerte leer la pragmática de los Reyes Católicos de 1499, que dice que hay que acabar con los derechos que se habían concedido a las personas gitanas como peregrinos y también sus comportamientos culturales, la lengua, la vestimenta, las costumbres. O sea, eso es penalizar por ser. No penalizar porque te salte la norma 7.4, te penaliza porque eres gitano. O sea, no te dejan ser. Claro, lo que tú decías, de aquellos barros, estos lodos. Hoy en la actualidad pasa un poco como con el feminismo, que hay una igualdad formal, nadie te dice qué mal rollo es ser gitano, ni qué mal rollo es ser mujer. No lo encuentras escrito en ninguna normativa, pero hay una penalización muy grande y en vuestro caso doble, porque es una doble discriminación, la de mujer y la de gitana. Entonces, un poco que quería que nos comentara, traído eso a la actualidad, es como duro, ¿no? ¿Cómo se vive teniendo esa conciencia? Yo veo ahora que estáis organizando desde el mundo gitano y se empieza a visibilizar, pero es un trabajo doblemente duro. Yo como feminista sé la parte feminista blanca y es dura. O sea, encima una descalificación. Un poco que comentara cómo os organizáis por allá, por tu zona, por Andalucía, que yo sé que tenéis un feminismo muy activo y muy, muy bonito. Sí, bueno, la verdad que es increíble la gente joven, la fuerza que trae, de verdad. Antes estaba diciendo que efectivamente yo el libro lo escribí para los payos, pero no me imaginé nunca, de verdad no lo podía imaginar cuando lo estaba escribiendo, la acogida que iba a tener entre los gitanos y las gitanas, sobre todo las más jóvenes. Eso me ha emocionado mucho. Y también la juventud migrante, ¿eh? O sea, los hijos e hijas de la migración que han nacido aquí o se han criado aquí y sufren esa herida de la no aceptación, cuando han leído este libro y se han visto interpeladas, me ha emocionado mucho porque, claro, yo a ellos no les escribía. Yo decía, los gitanos y gitanas ya saben todo lo que yo cuento aquí, no hace falta. Pero ha sido una acogida muy, muy buena. Entonces, yo en mi experiencia, lo primero que hice fue, en la universidad, fue crear la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias. Bueno, me sumé a la iniciativa que tuvieron otras gitanas, ¿no? Que actualmente preside Beatriz Carrillo y ya forma parte de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas en Andalucía, que es FACALI, y iniciamos eso, ¿no? Después mi andadura ha ido por otros lados, pero bueno, son gente muy cercana a la que veo cada día, ¿no? Mi hermana la veo cada día y sigue ahí. Pero la verdad que la gente joven nos va a superar, nos está superando con creces. Cuando yo escucho a los gitanos y a las gitanas jóvenes hablar a hoy, digo, esta rabia ya es imparable. O sea, la herida ya no se va a poder invisibilizar. Eso de asumir que nos tiene que ir peor por ser gitanos y gitanas y hemos naturalizado mucho que bueno, que es lo que tenemos, ya sabemos qué es lo que tenemos y así es la vida, eso ya no va a ser tan fácil que las nuevas generaciones lo asuman. El discurso es de impugnación total contra el racismo, igual que lo que puede estar siendo el movimiento por los derechos de afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? El Black Lives Matter. Eso lo tenemos aquí y lo tenemos con gitanos y gitanas, también con la migración y con la gente más joven, migrantes. No van a soportar, no se están organizando, no van a soportar esta deshumanización que el racismo institucional condena.
de verdad tengo grandes esperanzas, lo que leo, lo que veo, lo que escucho, los diálogos que tengo con ellos y con ellas, me parece que estamos un paso más allá de lo que podíamos estar hace 15 años. Hay muchas alianzas también ahora, el antirracismo político, ¿no? El antirracismo no de tolera a todo el mundo, sino de verdad, de cuestionar esta injusticia que hablo, de que el dinero y lo material se reparte dependiendo del cuerpo que tienes y del color de piel. Esto cada vez hay más gente que lo cuestiona y hay grandes alianzas que yo creo que... Yo soy optimista, Cari, yo soy una militante, una activista, tengo que levantarme con optimismo todos los días para poder tirar para adelante, pero de verdad creo en lo que estoy diciendo ahora mismo, ¿eh? No queda otra, no queda otra. Prima, ¿tú crees que las vidas gitanas, ahora que han nombrado el movimiento Black Lives Matter, ¿tú crees que las vidas gitanas a día de hoy, en la actualidad, en lo que estamos viviendo, importan? Desde luego no en igualdad de condiciones que importa una vida blanca y una vida paya, eso es clarísimo. O sea, podríamos poner muchos ejemplos. Si quieren números, lo ponemos con números. Ahí están los datos de infravivienda, de desempleo, de marginalidad, de segregación escolar, los datos de personas gitanas presas, con una ratio altísima de mujeres gitanas presas en este país. Sí, por supuesto que no importan igual. Y no es, claro, ante esta realidad hay dos posturas. Se puede tener una postura que ponga la responsabilidad de esta situación en los hombros de los gitanos y las gitanas por su propia identidad, porque son peores como humanos y por tanto merecen esto. Esta es la posición del fascismo, el filofascismo y la ultraderecha. O se puede tener una mirada crítica e intentar entender esta situación, que no valen, que efectivamente se pone un precio más barato a la vida de un gitano y una gitana. Se puede explicar esto desde las cuestiones históricas, estructurales, sociales y materiales, que es lo que estamos intentando. Poner el foco en otro lado. Lo que le pasa a los gitanos y las gitanas realmente no es patrimonio de los gitanos y las gitanas. Le pasa a todas las comunidades subalternas en el mundo entero, ¿no? Eso de, bueno, es que en sus países viven así porque es que votan a gobiernos corruptos, es que son flojos, es que no se esfuerzan, es que no tienen cultura del trabajo, ¿no? Si te das cuenta, muchos de los estereotipos ligados históricamente a la población gitana son los que se ligan a otras muchas comunidades. Siempre son más machistas, más primitivos, más subdesarrollados, trabajan menos. Esto mismo se dice de la población indígena australiana, por ejemplo. Realmente no todas las vidas valen menos. Y además no puede valer menos. Es que este orden económico, que se llama capitalismo y neoliberalismo, por más que quiera abrazar los derechos humanos y la igualdad, la dignidad en el discurso, en la práctica no es real. No es real porque no hay bienes para que todo el mundo viva dignamente. Su reparto es injusto, condena a la pobreza y a la exclusión a millones de personas cada día. Y a los gitanos y a las gitanas les toca también esa posición. Por supuesto que no importan igual al poder económico y político. Nos importan a nosotras, a la gente que está aquí una tarde escuchando esto y que tiene interés de cambiar el mundo. Pero al poder económico, a quien ostenta el poder económico y político, no. Y, Pastora, ¿tú crees que en algún momento veremos que esas estrategias, esa resiliencia, esas maestrías que han tenido nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros tíos, nuestros padres, en algún momento se pondrán en valor desde la institución y en posiciones de liderazgo y de poder? Bueno, yo, como te decía antes, yo tengo que creer que sí, porque si no, no me levanto por la mañana. Pero tampoco la gente que hoy quiere o que queremos, me meto yo, un cambio de paradigma mejor, o sea, un mundo mejor, más justo, tampoco estamos dando con la receta de cómo hay que hacerlo, ¿eh? Yo leo mucho, investigo mucho, hablo con mucha gente y tampoco veo que haya una propuesta de cómo salir de este sistema mundo, ¿no? De este horror, de esta cosa escandalosa, como le han llamado algunas autoras feministas, a esto que yo llamo sistema mundo le llaman esta cosa escandalosa, ¿no? Tampoco veo que haya un plan a medio plazo de poder salir de esto. Así que yo creo que tendrán de alguna manera que escuchar a la gente que estamos diciendo, oye, mira, que lo mismo tenemos algo que decir en esto, que nosotros estamos viviendo en el colapso desde hace siglos, que estamos viviendo con un mundo destrozado y estamos sobreviviendo. Algo tendrán que decir las comunidades, alguna sabiduría ancestral
hemos acumulado, ¿no? Como estás diciendo tú. Todas estas formas de vida algo tendrán que aportar. Sobre todo porque es que no hay un plan, ¿eh? O sea, no, sí, podemos hablar de la toma de los medios de producción y de grandes palabras, y yo creo en esto, pero un plan para llegar ahí, para convencer a un montón de gente de que las cosas tendrían que cambiar a mejor y a otra manera, ese plan no existe. Así que tan loco es su plan como lo que estamos nosotros hablando, que es miren cómo lo hemos hecho, miren esta sabiduría ancestral, está aquí. No hay que leer autores rusos, o no solamente hay que leer autores rusos. Aquí al lado de su casa, en su barrio de enfrente, tiene un montón de gente que vive, ella ya ha vivido de generación atrás en el colapso, y están aquí, vivas. ¿Cómo lo han hecho? ¿No hay curiosidad de saber cómo se ha hecho? Así que yo, prima, tengo que creer que no les va a quedar otro remedio. Muy interesante la mirada que propone, porque somos vecinos. ¿Cómo es que no nos conocemos? Es como muy loco. Yo estoy como dándole mucha vuelta a ese tema, porque es increíble, es increíble. Que haya esa barrera invisible que no sé viendo muy bien por qué, y queda claro a través de la historia, pero que si no lo reflexionas es como, bueno, no te lo planteas, tú estás cómoda en tu mundo blanquito y ya, no hay más. Y es como, qué bueno tener conciencia de la posición, es muy potente el mensaje. Y desde luego el mensaje positivo de esto lo vamos a cambiar, eso siempre. El pesimismo ya sabemos a quién le hace el juego, que eso siempre van a estar ahí diciéndonos que no podemos. Entonces, esa es nuestra victoria, decir que podemos y creer que podemos. Hay una pregunta que yo tenía prevista y que veo que coincide con una de las personas que está interviniendo, así que te la hago en mi nombre y en el de esta persona también. Y bueno, era como que si alguien tiene dudas sobre que ser gitano no es político, como lo es ser mujer, tu libro es un intento de deconstruir esa subalternidad de lo no payo, porque se define en función de lo no payo, de lo que creemos que debería ser y no es, o sea, en función de una negación de lo que de verdad es. Y claro, tú tratas de revalorizar los gitanos. Y un poco te preguntaba también una persona del público que nos hablara, que nos comentara un poco esas estrategias que se utilizan desde siempre de pueblo gitano y que nos pueden ser tan válidas tanto ahora en tiempos de crisis sanitaria como para el colapso mundial al que estamos sometidos por lo que estamos haciendo con el planeta, frente al capitalismo neoliberal que no deja paso a la vida. Y bueno, ¿cómo vosotros, como cultura, sois capaces de poner la vida en el centro? Que nos comentara un poquito desde vuestra experiencia más vivida. Claro, es un poco como antes lo apunté un poquito. La historia, lo primero que hay que saber es que la historia del pueblo gitano no está escrita por los gitanos y las gitanas. Lo que podemos hacer de la historia, sobre todo, es a través de las voces de los represores, tanto la ley, que es la principal fuente, al menos la que yo estudié, la que leí, la que investigué, tanto la ley como las sentencias condenatorias, como los discursos políticos, ¿no? Cada vez que dictaban una ley había que construir un relato para justificar esa ley. Había que hablar de cómo supuestamente eran los gitanos, el peligro que suponía el ideal y la necesidad de perseguirles, ¿no? Ya sabéis, por lo que he contado, que para el poder político y económico el ideal era ser productivo a quien ostentaba la riqueza, y los gitanos y las gitanas estaban en contra de ese ideal porque seguían escapándose a trabajar en galera, trabajar en las tierras de un señor feudal o trabajar en las minas, ¿no? Entonces, la historia la conocemos a través de esos relatos. Lo que podemos averiguar, la hipótesis que yo manejo es lo que he visto en mi vida y leído en esas normativas, ¿no? Para mí hay dos cuestiones muy básicas que antes la apunté, que han sido objetos de persecución. Y aquello que se persigue es porque se teme, eso siempre pasa. O sea, el derecho penal del enemigo, que se llama, persigue lo que teme. O sea, el castigo, la represión es aquello que pone en peligro el status quo, el orden vigente, ¿no? O sea, la marginación histórica, por ejemplo, la persecución histórica a la homosexualidad o a la disidencia sexual
no es caprichosa ni sádica, es que verdaderamente la familia heteropatriarcal era el motor de la economía y las disidencias sexuales se escapaban, ¿no? O realmente la esclavitud africana tenía una finalidad económica, no era un sadismo simplemente porque queríamos que se quería que las personas negras castigarlas, no, tenía una funcionalidad económica, ¿no? Normalmente la persecución y el castigo persigue aquello que no le va bien al status quo. Lo que persiguen esas leyes, sobre todo, es que trabajan en sus propios oficios, que son oficios normalmente que se escogen de una forma de producción autónoma, digamos, lo que llamaríamos autónoma, que no están pautados por horario y por una dirección de un dueño de los medios de la producción, entonces era la tierra, sino que son trabajos donde no se necesita una pauta externa, por ejemplo, el trabajo como la compra y venta, ¿no? la mercadería, los trabajos de artesanía. Los gitanos y las gitanas históricamente pues, han sido la cestería, el trabajo con el hierro, las fraguas, son trabajos que han estado muy asociados a la población gitana, la compra y venta de ganado y también las profesiones artísticas, que también eran una vía de fuga donde te permitían una movilidad y demás. Se persiguió muchísimo el nomadismo. Esa es otra de las estrategias que el pueblo gitano traía consigo para poder mantener esta economía alternativa. No está ligado a un territorio de una manera sedentaria, sino poderse mover de un lado a otro. Y se persiguió sobre todo la comunidad, el hecho de grupos amplios en comunidad. La ley, pero no, esto no es una suposición, esto está en la letra de la ley, que esa primera pragmática que antes nombraba Cari es que no anden juntos, que se separen. Entonces las estrategias, también lo que yo decía, era el trabajo en cooperación. Ahora está muy de moda hablar de la economía social y las cooperativas, yo misma tengo una cooperativa, los gitanos y las gitanas llevan montando cooperativas desde que existe como tal la identidad gitana, ¿no? La cooperativa entendida como un modelo económico donde todas las personas que participan son a la vez jefes y trabajadores, o sea, dueños de los medios y trabajadores. O sea, lo que se consigue en el grupo se reparte entre las personas que han trabajado. Lo he explicado así un poco brusco, pero ese sería el trabajo de cooperación. Entonces, para mí, la autogestión de la economía, esas son las pistas, o estas son la autogestión de la economía, la cooperación en el grupo, el mantenimiento, el apoyo mutuo, lo que llamamos el mutualismo, que también se llena la boca a la disidencia política, hablando de apoyo mutuo, mutualismo de base. Eso también ha estado en la historia del pueblo gitano, principalmente a día de hoy todavía existe, sobre todo donde existen todavía una identidad gitana grupal fuerte, sobre todo en los barrios donde habitan población gitana, porque los gitanos y las gitanas, que ya cada uno de la familia vivimos en un barrio, pues las estrategias de apoyo mutuo quizás se tienen culturalmente, pero no como una forma verdadera de sostener la vida cada día. En los barrios de población gitana, en lo que le hemos llamado el gueto, donde convive mucha población gitana de una manera segregada, existen todavía fórmulas de mutualismo de base. Para mí, las que he conocido aquí, las que he visto en mi vida, bastante avanzadas, ¿eh? Porque prácticamente son seguridad social alternativa, ¿eh? Cajas comunes de resistencia alternativa. O sea, es admirable esa manera de autogestionarse hoy en el siglo XXI. Claro, cuando tú no puedes acceder a la renta en normalidad, cuando la prestación que te queda en una jubilación es muy baja o casi baja, o que no puedes mantener la vida, lo que te queda es el apoyo del grupo. Bueno, yo tengo una frase en el libro que suelo usar, que es cuando ni el Estado sostiene ni el consumo sostiene, solo te queda el grupo como apoyo, ¿no? Por eso estas fórmulas de comunitaria y de seguridad social alternativa que se han creado en el pueblo gitano y en otras muchas comunidades, porque he tenido también la oportunidad de verlo en la población migrante subsahariana, que viven en situaciones también de mucha exclusión, tienen ideada una fórmula de seguridad social alternativa bastante grande. Yo siempre digo que ojalá pudiéramos saber cómo han sobrevivido la pandemia un montón de población subsahariana que vivía básicamente de la venta ambulante, que se ha perdido ese recurso, ¿no? Qué interesante sería conocer cómo han sostenido sus vidas, cómo han ideado esas fórmulas de apoyo. Porque creo que, pero no por una curiosidad sociológica, es que quiero inspirarme en cómo se hace la contra, o sea, cómo se organiza la contra que tenemos que
que organizarle a esto, ¿no? ¿Qué pistas hay por ahí? Pues yo creo que un poco Cari y al otro compañero que participaba en el chat, creo que por ahí van las pistas, ¿no? Cooperación, autogestión, apoyo mutuo. Pues, prima, yo no sé, a ver, porque también la diversidad gitana existe, ¿no? Y Gitanas de Cartagena somos el resultado de un proceso histórico que hemos vivido en Cartagena, y las de Sevilla, pues el resultado del proceso histórico de Sevilla. Pero al hilo de lo que estabas comentando de las estrategias, de toda la vida ha existido esa caja de resistencia que tú has dicho, y además aquí se nombraba como pañuelo, cuando había una gitanica, un gitanico que ni siquiera era familia tuyo, pero tenía esa necesidad, se lanzaba lo que era un pañuelo, y cada uno ponía lo que podía. Yo quiero hablar también de Marx y la lucha de clases, y dónde queda en esa lucha de clases el pueblo gitano. Claro, es que al pueblo gitano, en el orden económico capitalista, lo que le tocaba, como digo, son los trabajos más precarios, históricamente. O sea, era trabajar en el campo, pero así lo dice la ley. La ley dice, las leyes, pero la primera, y que después se reproduce una vez más, dice que abandonen sus oficios y se asienten en la tierra de un señor feudal. O sea, así. Y uno de los castigos principales que se le imponían a los gitanos y gitanas por seguir siendo gitanos y gitanas, o sea, por hablar su lengua, por vestir sus trajes, por no asentarse y seguir nómadas, o trabajar en profesiones como por ejemplo la compra y venta de ganado, pues uno de los castigos que se le imponía era el trabajo forzado, y el trabajo forzado era en las galeras del rey, remando, y en las minas. En la mina de Almadén hay muchas, incluso esto mismo que estoy contando, que está escrito en la historia, también hay coplas flamencas que han llegado hasta nuestros días que todavía cuentan esta historia en primera persona, ¿no? Entonces, claro, la clase social a la que estaba destinado el pueblo gitano era, bueno, pues lo que desde la perspectiva marxista no hubieran llamado clase obrera, hubieran llamado lumpenproletariado o algo así, ¿no? Después, la fuga que hace el pueblo gitano de ese lugar también lo condena a ocupar las capas más bajas de esa clase obrera, ¿no? O lo que no trabaja directamente, tanto por su resistencia, lo que hace históricamente es que se van arrinconando en ese lugar de exclusión social. No obstante, los gitanos y a las gitanas, como a la inmensa mayoría de la población mundial, lo que le queda es trabajar, ¿eh?, para poder vivir. No, nadie regala nada, nadie sostiene la vida. La vida ahora mismo está sostenida en el mercado, en tener que comprar lo que se necesita para la vida en el mercado. Y para comprar se necesita dinero, y para sacar dinero hace falta trabajar. O sea que la población gitana a día de hoy está sometida al mismo chantaje. Que la población gitana todavía, en parte, en la medida de lo posible, porque en el siglo XXI, en el neoliberalismo, los márgenes para una economía alternativa son muy, muy estrechos, no son los del siglo XVII y XVIII. Poder sustentar tu vida recogiendo cañas en el río, tejiendo cestería y vendiéndola, prácticamente ahora es imposible. Aún así, los gitanos y las gitanas, por lo menos en el mundo que yo he visto, han abogado por trabajos que fueran más autónomos. La venta ambulante, la mercadería sigue siendo un pilar fundamental en muchas economías gitanas, ¿no? O no sé, también en ese libro yo hablaba de cómo los gitanos y las gitanas que tienen que trabajar por cuenta ajena siempre buscan un trabajito aparte que les permita cierta autonomía, ¿no? Y van intentando equilibrar esas dos fórmulas de economía. O sea, el pueblo gitano obviamente está sometido a los mismos chantajes que la clase obrera mundial, pero en un escalón más bajo de subhumanidad debido al racismo y al racismo estructural que se ordena el mundo. No sé si más o menos, Maricán, desde luego la pregunta da para una tesis. Marx y los gitanos. El patriarcado, el racismo, el colonialismo y el capitalismo. Lo explican, ¿no?, en el libro, cómo están conectados y de forma globalizadora y universal. Eso para mí lo podemos hablar con muchos ismos y mucha dificultad, o lo podemos ver claramente. Los trabajos que peor se pagan y que nadie quiere, lo hace la gente que tiene menos capacidad de elección. Y siempre resultan ser la gente que no es blanca, en su inmensa mayoría mujer, y normalmente gente que no ha nacido en Occidente. Allá donde miremos vemos esto.
En cualquier hotel del mundo, donde tú vas, la cama la hace una mujer. Pero además la hace la mujer que sea menos blanca, la que tenga los rasgos más indígenas, si fuésemos en el Magreb, quien sean las que son menos afrancesadas, ¿no? Las que vayamos donde vayamos del mundo entero. Entonces, nosotros podemos decir el capitalismo, el patriarcado, la colonialidad y el racismo se entrecruzan, o podemos decir, mira, lo que nadie quiere lo hacen la gente que tiene menos posibilidad de elegir. Y suelen ser gente que no es blanca, en su inmensa mayoría, y mujeres. Yo siempre pongo aquí el ejemplo de la fresa de Huelva, que trabajo directamente. La fresa, la contratación de las empresas exigen que sean mujeres marroquíes con hijos allí en Marruecos, casadas, divorciadas o viudas, porque están buscando el perfil de personas que valen menos, así de duro, o que van a protestar menos ante unas condiciones de trabajo duras porque su situación es muy vulnerable, o están en su situación es muy vulnerable, y buscan mujeres marroquíes de zonas rurales, que sean madres, que estén casadas, van buscándolo un perfil. Esta alianza de los ismos, lo podemos explicar de una manera más complicada o menos, pero es una realidad que ordena el mundo, cada día en cada lugar. En las grandes ciudades, quien trabaja repartiendo las bombonas, aquí, que supongo en Cartagena no tanto, hay gente autóctona, y aquí también porque somos zonas muy pobres, pero en las grandes ciudades ustedes no verán en Barcelona a un blanco repartiendo el butano, la bombona de butano, ¿no? Los trabajos más duros, más precarios, siempre van quedando para la gente que tiene menos posibilidad de elegir. Y no puede ser casualidad, ¿no? Porque es que lo vemos cada día. Efectivamente. El análisis parece sencillo porque utiliza palabras sencillas y es súper complejo porque nos lleva a la conciencia del mundo en el que vivimos. Y eso implica movimiento sí o sí, no queda otra. Yo quería preguntarte, Pastori, como mujer gitana abogada y feminista, tiene que haber ahí un poquito de contradicción, me imagino yo, con lo jurídico, porque lo jurídico es súper patriarcal, es súper rígido, es muy protocolario, muy burocrático, y tal vez si tus raíces gitanas te han enseñado a resolver pues, de una manera más dialogada, más de respeto, más de gestos, que de una forma más punitiva, como puede ser tal vez lo del derecho. Me imagino que te lo planteas como otra clase de derecho, no como ese positivismo jurídico, sino más como pluralismo jurídico. No sé, yo no soy de ese mundo y veo que me chirría mucho la rigidez de lo jurídico. No sé cómo tú te navegas ahí en esas aguas. A ver, efectivamente, Carila, el derecho es un instrumento del poder y está pensado, es un instrumento y además es muy oscuro, está escrito en un lenguaje que no se entiende por la inmensa mayoría de la población, no es casual, no es que todo el mundo sea ignorante, es que está hecho en un lenguaje oscuro porque la información es poder, ¿no? O la información es contrapoder y no se quiere que se entienda. Para la mayoría de la gente, el derecho es una herramienta más del poder que del status quo. Lo que pasa es que yo siempre he creído que podemos reapropiarnos y tirarla para nuestro lado, ¿no? Tampoco me creo que los tribunales en sí mismos nos vayan a emancipar, que nos vayan a hacer conseguir ese mundo más justo, pero las luchas sociales, si una de las herramientas que utilizan son los tribunales, sí creo que tienen más efecto, ¿no? Todo el tema de la discriminación con población gitana, que trabajo, que intento trabajar, solamente en el tribunal no voy a conseguir que se reconozca una discriminación racista a una mujer gitana. Y mira que son, vamos, algo palpable, pero no crean, los jueces no dan la razón. Hay que llegar a tribunales muy altos para poder conseguir alguna vez una sentencia estimatoria. Pero para acompañar las luchas del pueblo gitano, de las asociaciones gitanas, de las voces gitanas que hablan de discriminación, de racismo y de antigitanismo, puede ser una herramienta más, aparte de la incidencia política, los tribunales. Entonces, no confío en exceso que el tribunal nos resuelva nada, pero sí creo que puede ser una herramienta complementaria a las luchas sociales. Al menos ese es mi enfoque de la utilización que intento hacer del derecho también en lo sindical. Yo soy laboralista y sindicalista, que se me nota un montón porque hablo de
de salarios y fuerza de trabajo. Y las luchas sindicales se ganan con la huelga, pero los tribunales pueden ser una gran alianza, ¿no? Yo creo que hay que reapropiarse de en la medida que lo usemos más, podremos ir virando el sentido común, aunque no conseguiremos una justicia, por ejemplo, antipatriarcal hasta que no consigamos un mundo un poco menos patriarcal, porque al fin y al cabo es una herramienta más del status quo, ¿no? Para que todo siga funcionando tal como funciona. No sé si Cari te da así más o menos una pista. Sí, sí, genial. Sí, es la estrategia feminista. O sea, hay que colarse por la grieta, utilizarla a nuestro beneficio. Es una posición que yo considero como muy inteligente, porque no sirve ocupar los márgenes que son los espacios que nos dejan a lo que no es hegemónico. O sea, es saltar la valla y es genial esa posición de utilizar el aparato en nuestro beneficio. Genial. Dices que la cultura gitana, prima, desafiaba al ideal blanco católico sobre el que se erigía la nación. Y bueno, pues eso estaba claro que era el motivo, uno de los motivos por la persecución. Pero a día de hoy, si nos situamos en que la cultura gitana, en que los gitanas y los gitanos seguimos desafiando a ese sistema blanco que es patriarcado, es varón blanco occidental, como dice, en consecuencia es payo. En la actualidad, ¿crees que ese desafío lo están utilizando dentro de ese estatus político como una instrumentalización de la causa gitana y además apoyando ese colorismo de cara gitana, pero no hay discurso ni conciencia política antirracista? Claro, claro que sí. Claro que sí. El poder político, antes de reprimirte, siempre va a intentar convencerte, camelarte o, ¿cómo le diría? Moldearte, ¿vale? Siempre lo va a intentar. Tiene un montón de dispositivos preparados para domarte, digámoslo así, para borrar tu disidencia. Si no lo consigue, cuando no lo consigue y no le queda más, entonces aplica la represión, el castigo y la criminalización. Bueno, pues el movimiento feminista lo vive cada día. Hay un feminismo al que se reprime, se castiga, se criminaliza, se multa, se le dificulta la protesta, ¿no? Cuando ya no pueden hacerte de lo suyo, entonces te castiga. Pero esta primera estrategia ¿cómo se diría? ¿No? De moldearte, de hacerte a su imagen y semejanza del status quo, siempre lo van a intentar y lo han intentado. La institucionalización del movimiento antirracista y del movimiento feminista históricamente lo venimos viendo, ¿no? Siempre hay una parte institucionalizada. Yo creo que contra eso tenemos que resistirnos todo lo posible y seguir manteniendo voces autónomas. Lo que pasa es que ahí hay un debate muy grande porque, claro, a mí me preguntan, bueno, ¿y a ti qué te parece que Kamala Harris sea vicepresidenta de los Estados Unidos? ¿No? ¿Es una conquista de las mujeres racializadas? ¿Sí o no? Que Kamala Harris o quien quiera que sea, o yo misma, esté de vicepresidenta de los Estados Unidos sin un programa antirracista, pero antirracista en los términos que estamos aquí hablando. Antirracismo este que ordena la riqueza y el trabajo en el mundo. No el racismo de que te lleves bien con tu vecino nigeriano. No, no, el racismo de que el trabajo de tu vecino nigeriano y el tuyo sean iguales, valgan lo mismo y tengáis los mismos derechos a la dignidad y a los bienes básicos para la vida, ¿no? Ese antirracismo estamos hablando. Si Kamala no trae un proyecto antirracista bajo el brazo, en este sentido, que esté ella allí o no, pues no va a repercutir en el bien ni en el progreso de las comunidades racializadas de Estados Unidos. Ahora bien, la deshumanización de las personas no blancas es tan grande, pero tan grande de la pobreza y la deshumanización, que el hecho de que allí haya una imagen que no es blanca, a niveles simbólicos, yo creo que algo repara. Claro, es a nivel simbólico. Y ahora lo que dice la prima es, y no es peor, ¿a qué precio? ¿No? ¿Y a qué precio conseguimos esa mini reparación? Al precio de que nos frenen un montón de luchas y de protestas, y es cierto. Estos son debates políticos. Ahora, decir que es exactamente igual, que esté o que no esté, a mí me cuesta.
porque veo tantísima deshumanización de cómo te tratan en una comisaría cuando no eres un blanco, ¿eh? En serio, de cómo te tratan en una prisión, de cómo te tratan en un supermercado, de cómo te tratan a la puerta de un centro de salud. Esta es la deshumanización. Es tan difícil que te hablen de usted a mucha gente. Ya que te hablen de usted, ¿eh? Como metáfora. Que claro, decir que nada repercute, no. La cuestión es si nosotros debemos de poner nuestra energía política en eso, que yo creo que no, vamos, yo no lo hago. No es mi camino. Pero son debates profundos, ¿eh? Sí que es importante lo que planteas sobre si seguir el juego, meterse dentro, hacerlo desde fuera, hacerlo de una posición de fuerza que ahora mismo no se tiene, el inconveniente de estar en el margen, de colocarse en el centro, aunque sea empujando, y porque sí que hay que, yo creo que sobre todo trabajando en la conciencia y como decimos en el feminismo, igual que los hombres tienen que dar un paso atrás, la cultura blanca tiene que dar un paso atrás para dejar que las disidencias se muestren, porque es la única manera en la que podemos trabajar en positivo. Y una primera parte es visibilizar, claramente. Es verdad que tiene una parte de colorido. Yo el otro día estaba en una charla que organizó Carmen y era una queja constante. Nos invitan a las charlas, un poco decían, en el sentido de ahora vamos a poner a una persona de color, ahora vamos a poner a una persona gitana y ahora vamos a poner a una persona que sea de Perú, por ejemplo. Es como esa utilización que nosotros hacemos dando colorido, me incluyo como blanquita, tiene una crítica muy fuerte que tenemos que aceptar sí o sí, eso está ahí. Entonces, darle sentido a las personas a las que invitamos a nuestros actos, si es que somos nosotros los que organizamos, o participar colegiadamente en los actos que organizan los demás, es como parte de la solución, por lo menos lo veo yo, pero desde luego estar. Si no estás, tienes muchas menos posibilidades. Entonces, bueno, estar es importante. Si os parece, como ya son las 8 y habíamos hecho un pacto no secreto de que a las 8 entraban las preguntitas del público, que está muy amable ahí esperando, pues en principio voy comentando. Hay felicitaciones por la charla, que está muy a gusto. Hay otras personas que reconocen el racismo en Cartagena y lo quieren hacer constar, porque es así. No vamos a decir qué guay somos en Cartagena, porque no lo somos. Y, en ese sentido tenemos que ser honestos y reconocer que igual no es que seamos muy racistas, pero no consideramos nuestros vecinos gitanos, por ejemplo. Entonces, bueno, la invisibilización es parte también de una relación que no es sana. Entonces, bueno, pues la gente del público lo ha entendido también así y lo verbaliza. No sé si, Carmen, querías tú preguntar. Sí. Pues lo último, antes de, pues eso, dejar que el resto también participe. Prima, feminismo romaní. Feminismo romaní. Ahora mismo existe un feminismo romaní que lo vivimos y yo no sé si te consideras feminista romaní. Bueno, el feminismo... Bueno, termina tu pregunta. Pues, bueno, pues el feminismo romaní que ahora mismo vivimos, sentimos y el que respiramos muchas gitanas y reivindicamos, ¿no? Ese lugar de producción en la academia que nos corresponde por derecho, al igual que al resto de mujeres. Y quería saber tu posición en este también debate grande y profundo. El feminismo romaní existe en las calles, existe en el barrio y existe en la vida de muchas gitanas y lo que estamos reivindicando con todo el sistema mundo, ¿no? Tener en la academia ese espacio para producir ese feminismo que realmente tenga sus consecuencias políticas, digamos, teóricamente, ¿no? Teóricamente. Entonces, la universidad hasta ahora, y yo lo digo así, no sé cómo te posicionas, pero hasta ahora nos ha prohibido hacer esa producción teórica. La hemos hecho de forma con nuestras estrategias gitanas de toda la vida, con esa resiliencia
que tenemos, pero sí que es verdad que la academia, la universidad en sí, ha cerrado esas puertas a esa producción, por supuesto, feminista y que parta de nosotras, de las mujeres gitanas. Pero actualmente sigue en ese, incluso han valorado otro tipo de feminismos, como pueden ser los feminismos negros, toda su teoría escrita, ¿no? Pero el feminismo romaní siempre ha sido invisibilizado, ni siquiera ha sido nombrado, y ahora que empieza a ser nombrado y empieza a ser visibilizado, todavía está ese espacio copado por las payas y su producción, anulando nuestra propia producción. ¿Crees que en algún momento eso se romperá? ¿De qué manera se romperá? Y sobre todo, ahora nos darán esa dignidad y ese derecho de producir nuestro feminismo desde nuestra perspectiva y desde la universidad. Vaya, otro debatazo. Yo en el libro lo dejé abierto, ¿no? Existe un feminismo gitano, yo lo dejé abierto va a depender de lo que las gitanas quieran, o sea, de lo que las gitanas vayan construyendo, ¿no? Era un proceso abierto y yo no me sentía con autoridad para hablar del feminismo gitano. Sí apuntaba que de existir un feminismo gitano serían prácticas políticas y teoría política, esto que hablas tú de la academia, que se enuncien desde la particularidad que es ser mujer gitana y que orienten la problemática y la propuesta de soluciones desde el ser gitano y gitana, ¿no? Yo en el libro decía, bueno, tendría que ser un feminismo parecido a los feminismos decoloniales o los feminismos no hegemónicos, ¿no? O a otro feminismo no blanco. Yo creo que la existencia de que exista un feminismo gitano no va a depender realmente de lo que seamos capaces de poner en práctica. Yo creo que quizá si fuéramos capaces de verdad de hacer un movimiento político, o sea, acción política desde identidades gitanas, de mujeres gitanas, la academia es la que va a tener que estar buscándonos para que produzcamos teoría. Yo creo que esa es la realidad. Que la práctica tiene que ir por delante. Si no, la academia ni nos mira. Ellos solo quieren, bueno, tienen otros intereses, otras prioridades, otros números, otras matemáticas, ¿no? De todas maneras, si hiciéramos una práctica feminista gitana, no tendría por qué hacerse para que nos llame la academia, ni mucho menos, va a ser para poder liberar, emancipar y dignificar a un pueblo, ¿no? Eso está claro. Pero creo que va a existir en la medida, no tanto que lo enunciemos, sino que lo hagamos, no sé, desde la acción. Sí, Que muchas mujeres gitanas empiecen a plantear soluciones a sus problemas desde sus propias identidades. Yo he vivido cosas, o sea, he visto muchas cosas. Aquí en Polígono Sur hicieron una cocina. Cuando la cosa estaba tan mal, hicieron una cocina popular, así, para de comer. También había payas, pero hicieron lo que sabían hacer, un comedor popular en el barrio más pobre de España, de las 3.000 viviendas, ¿no? Eso es una práctica política. La medida que se busquen soluciones desde las propias entidades, que se reivindiquen desde quiénes somos y se pongan en valor, como tú antes bien decías, el cómo somos y de dónde. Un poco las pistas esos saberes que vienen de lo comunitario frente al individual, abogar por lo comunitario, por soluciones compartidas, esa prosperidad como grupo y no como individuo. Todas esas pistas que vienen haciendo que ya se están haciendo las mujeres gitanas históricamente, ponerlas a producir políticamente, ¿no? En la medida que avancemos ahí, yo creo que la teoría va saliendo. Y ya quien quiera escucharnos, prima, quien quiera escuchar. Sí, es que es cierto que siempre nos encontramos con muchísimas barreras, eso está claro, pero una de esas barreras que nos hemos encontrado históricamente y es negarnos, ¿no? Y ahora Claro. hablamos de feminismo romaní y la universidad, las academias también nos niegan pues desde esa posición de poder. Y ya creo que dejamos paso también al resto para que pueda participar. Sí, la conclusión es buenísima, empujando con el codo. O sea, ¿cómo se llega a ser feminista en un mundo machirulo? Empujando. ¿Cómo se llega a ser feminista romaní? Empujando. Es como una actitud, no en el sentido de molestar a los demás, sino en el sentido de visibilizar. Y no entendemos que tenemos que dar un paso atrás si los que están detrás no nos lo recuerdan. Es así, tristemente. Entonces,
muy bien ese paso adelante, ese empuje, sí, es honesto y además es correctísimo. O sea que genial, genial. Cualquier iniciativa que sea visibilizar. Te hago llegar, Pastori, una impresión de un señor del público que te agradece y te dice, te agradece por la charla y te dice que ha llegado a entender un poco los gitanos a través de lo flamenco y que incluso habla como de una gitanidad interior. Yo creo que aquí hay una asimilación, es una interpretación mía, de los gitanos con los flamencos, que no sé si quieres comentar, porque me imagino que los gitanos trascienden mucho más que los flamencos, pero también a lo mejor es un estereotipo o qué sé yo, o es una identidad vivida. Y entonces pregunta que cómo la cultura de los flamencos visibiliza a la comunidad gitana y forma parte de su conversación con el mundo. Una pregunta también muy bonita. Yo no puedo leer esta pregunta, ¿no? Vale. Es una pregunta muy bonita y al que casi que dediqué un capítulo entero del libro. Es un debate, otro debatazo. No me hacen ustedes nada más que preguntas de máster. El flamenco es un fenómeno, o sea, el flamenco yo lo pienso como una filosofía de vida, ¿eh? Como un estar en el mundo, un ser y un sentir situado en el mundo. De esa cultura, la música, la parte musical de esa cultura es lo que se conoce como la música flamenca o el arte flamenco, ¿no? Pero yo creo que eso es solo una parte de toda una cultura, de una posición en el mundo, de un ser, ¿no? De un estar. El flamenco como tal nace en un sitio muy concreto geográficamente del territorio y después se extiende. Nace entre Sevilla y Cádiz, hay en un triángulo que los flamencólogos sitúan los primeros cantes flamencos. El debate es cuánto de gitano tiene el flamenco. No hay un gitanómetro del flamenco. Yo creo que en alguna parte del libro lo escribí. Y además sería inútil decir cuánto de gitano tiene el flamenco. Yo pongo en el libro una serie de indicios, como buena abogada, que nos hace pensar que los gitanos tienen muchísimo peso en la creación del flamenco. Si no una paternalidad exclusiva, porque el flamenco tiene que ver mucho con un territorio concreto, sí una aportación muy, muy importante. Y pongo una serie de pistas donde en los territorios precisamente donde aparecen los primeros cantes flamencos es donde más población gitana hay asentada y registrada, ¿no? Cómo la familia gitana, cómo los gitanos siempre están asociados a la reproducción del flamenco desde el principio por los documentos históricos. Y después algo que pongo ahí es cómo el flamenco sale de Andalucía y todos los gitanos y las gitanas sienten el flamenco como propio más allá de las fronteras de Andalucía, ¿no? Eso es un fenómeno que habría que entender, hay que entenderlo también por las migraciones de la población gitana a lo largo de los siglos y tal, pero ¿cuántos de gitanos no tendrá el flamenco que los gitanos que no son andaluces o de esa parte de Andalucía lo terminan haciendo suyo y como una forma de expresión, ¿no? Eso es uno de los indicios que yo pongo para explicar que quizás los gitanos tienen mucho en esa creación artística, ¿no? Esto es un debate y hay flamencólogos que ahora mismo me cortarían la cabeza por decir esto, pero bueno, lo mantenemos. Yo sí mantengo que hay una importante aportación, no voy a afirmar que hay una paternalidad, como es una paternidad exclusiva, pero sí una importantísima, y ahí en el libro cuento el por qué creo que es así. Lo que sí me gustaría remarcar aquí es que para mí el flamenco es lo que conocemos como el flamenco es la manifestación artístico-musical de una cultura más amplia, que tiene una forma de comer, de vivir, de pensar el mundo, de más cosas. Genial. No sé si Carmen querías hacer otra pregunta. Sí. Vamos alternando. Prima el antigitanismo, ¿no? El antigitanismo que continuamente pues, se remarca y está presente en el libro constantemente porque nos ha marcado nuestras caras, nuestros cuerpos y nuestras vidas. ¿Crees que en algún momento será el antigitanismo tipificado como delito de odio a nivel del antisemitismo? El antigitanismo como tal, o sea, el discurso de odio antigitano ya es delito. Lo que no tiene es esa protección plus, quizás, que sí tiene el antisemitismo. Ni en el Estado español ni en el resto de Europa, ¿no? Eso fue una conquista del pueblo judío, una conquista, bueno, pues con mucho esfuerzo.
y tienen ese reconocimiento. No existe ese plus. El discurso de odio antigitano está penado en el Estado español. Otra cosa es que consigamos esas sentencias, que cuestan mucho. En la ley, en el papel, sí está penado. Lo que no tiene es ese plus de protección. El antigitanismo, sí, al yo lo plus. decía. Ese plus no lo tiene. Perdón. Te traslado otra pregunta de otra persona del público que dice, que es investigador en urbanismo y que estaba interesado en la historia de los desalojos, de la expulsión, de la segregación del pueblo gitano en las ciudades, y un poco quiere saber la percepción tuya como mujer gitana y también hacia dónde va el camino de la emancipación gitana en este tema. Y te da las gracias y te desea mucha fuerza también. Bien, muchas gracias. Pues este tema tiene realmente la segregación. Como se ha ordenado el territorio, tiene mucho que ver con la realidad gitana hoy. O sea, las decisiones políticas, además, son decisiones políticas tomadas a lo largo del tiempo con el tema del territorio, desde prohibir el nomadismo, obligarlos a asentarse solo en algunas poblaciones, solo por números concretos de personas y no rebasarlos. O sea, no podía haber más de 22 gitanos en tal pueblo. El prohibir los sitios algunos sitios donde no podían asentarse, el obligarlos a asentarse en otros sitios. O sea, gran parte de la represión ha tenido que ver con el territorio que se le destinaba al pueblo gitano. Forma parte del castigo y del control, ¿no? El fenómeno que ocurre en los años 60 es muy interesante. En el libro lo apunto, no voy a extenderme en la respuesta, pero la verdad que es muy interesante la pregunta. Lo voy a apuntar ahora, está en el libro y además también cito biografía de donde lo he sacado. Lo que ocurre en los años 60 es lo que ocurrió también a la población paya rural, que hay, bueno, una salida de las zonas rurales hacia las ciudades, ¿no? A las grandes ciudades, Madrid, Barcelona y las grandes capitales, y empiezan a asentarse en asentamientos precarios la población rural en torno a las ciudades. Vienen población paya y población gitana. Lo que va ocurriendo es que a la población paya se le va dando unas facilidades de acceso a la vivienda protegida y a la población gitana no. O a las familias más apayadas gitanas se le va dando, pero a las más de formas de vida más gitanas más no se le va dando. Entonces ahí hay una serie de decisiones políticas en las grandes ciudades que hace que finalmente el gueto se va conformando con la población gitana. Porque no siempre fueron los guetos de población gitana nada más, era la población pobre rural, pero se van quedando ahí, ¿no? Hasta el día de hoy. Y además, este compañero como urbanista que es, sabe además que los guetos tienen unas cualidades muy concretas de segregación incluso física. Suelen estar al otro lado de una carretera, al otro lado de una vía del tren, cerrado por aquí por un río y por aquí por una vía del tren, ¿no? Verdaderamente se va creando en el espacio. Y después los planes de realojo pues han sido nefastos porque los planes de realojo de asentamientos chabolistas, lo que sabemos que prosperó eso, pues en barrios construidos muy rápido y muy hacinados, sin recursos, sin infraestructuras sociales suficientes, donde se acumuló a muchas familias gitanas. Ahí se rompen muchos lazos, porque aparte de rompen familias, o tienen que convivir familias que no eran cooperantes previamente o que no formaban la misma red de grupo. Entonces, bueno, pues ahí empieza a haber problemas de conflictividad, una escasez de recursos, ponen a la gente a competir por los recursos, y esa es la historia que nos trae esta vez. La verdad que la historia del urbanismo y la población gitana explica muchas cosas. Yo soy abogada y hablo de la ley, pero esto explica mucho. Y si tiene interés, la verdad que hay cosas, investigaciones de los años 70 y 80 muy interesantes en Madrid y Barcelona sobre todo. El antigitanismo a día de hoy queda impune y lo vemos y lo vivimos cada día. Cuando romper el status quo, romper el status quo, ¿crees que al final esa cosmovisiones y estrategias y resiliencias que
que entiendo que nos conectan con las comunidades indígenas, por ese proyecto en contra, por ese proyecto de vivir en comunidad y en pro de la naturaleza. ¿El status quo crees que en algún momento la comunidad racializada conseguiremos romperlo? ¿En algún momento el status quo actual? Que sé que antes te he preguntado también en este sentido, ¿no? Pero ¿crees realmente que esta alianza se alzará en algún momento con ese poder para romper ese patriarcado payo? Yo creo que sí, pero se van a necesitar, yo creo que sí, es que yo no te voy a decir que no, porque entonces ya me dejo de hacer lo que hago. Creo que sí, o sea, creo que ahora además estamos en un momento histórico donde, como decía al principio, la balanza se puede inclinar un poco hacia un lado, un poco hacia el otro, podemos salir de esto por un modelo más totalitario o podemos salir en esto un modelo más humano y más social. Yo creo que es posible, pero vamos a necesitar alianzas muy, 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 muy amplias. Y ahí es donde están los problemas de cómo se hacen esas alianzas tan, tan amplias. Porque no todo el mundo tiene los mismos dolores de barriga, porque no todo el sistema mundo golpea igual de duro en todas partes, porque los dolores de uno o el bienestar de unos pasa por el malestar de otros, ¿no? Eso complica mucho nuestro bienestar, nuestro modelo de consumo es a costa de los dolores y el sufrimiento y el despojo de otra gente. ¿Cómo nos aliamos con esa otra gente a la que en la que sobre su despojo estamos creando nuestro consumo, nuestra riqueza? Entonces las alianzas tienen que ser muy amplias y es muy difícil encontrar los discursos que unan, mucho más allá de las personas racializadas. O sea, posiblemente vamos a tener que hacer una alianza muy, muy amplia para poder hacer ese cambio que tú dices, para esa palabra tan grande que tú has dicho como es la emancipación, ¿no? Pero yo sí creo, ¿no? Yo creo que por más represión que ha habido, más castigo, más tortura, más inquisiciones que había a lo largo de la historia, la disidencia política vuelve a nacer. Y las ideas de construcción de un mundo justo y mejor existen una y otra vez por más golpes de Estado, torturas, guerras, hogueras que han habido, ¿no? Eso es la humanidad empujando. Entonces sí creo que es posible, claro que sí. Por ir ya cerrando, que no nos queda demasiado tiempo, había un par de intervenciones de compañeros del grupo promotor. Por un lado, manifiesta Carlos, que es profe de filosofía, que ha trabajado parte de tu libro en su clase y que, claro, quien más se ha sentido identificado han sido las chicas marroquíes, ¿vale? Y por otro lado, Jason, que es de procedencia colombiana, pues explica el tema de la herida, como cuando tú hablas de la herida, cómo le llega, y el tema de América Latina, y pone como ejemplo que el gobierno de Evo Morales en Bolivia sí que las estrategias de reparación suya han sido como un paso adelante como muy concreto. Entonces se habla del reconocimiento del idioma al mismo nivel que el castellano y también de emblemas como la bandera huipala o, quiero decir, utilizar o sea, estrategias que son de verdad visibles, ¿vale? Y entonces se pregunta si en ese sentido hay propuesta o se ve un poco luz para redignificar al pueblo gitano, porque sí que es cierto que tenemos una deuda. Vale, pues a Carlos agradecerle, a Carlos sí, no sé por qué sí puedo leer su mensaje y me hace muchísima ilusión. Ya lo he comentado antes que sinceramente es algo que no me esperaba, esa acogida en la gente más joven, gitana, inmigrantes o hijas de migrantes, ¿no? La verdad que eso me llena de esperanza. Eso me hace que los sí que le he dado a la prima Carmen lo haga todavía más convencida, que la gente que viene después viene pujando fuerte. Ya, los sitios que le dejamos tomar. Y a Jason decirle que sí, que claro, una de las cosas que reivindica el movimiento asociativo gitano en toda su amplitud, porque son muy diferentes el movimiento asociativo gitano y los diferentes movimientos, hay toda una batería de exigencias de reparaciones concretas, ¿no? Tanto a niveles simbólicos como materiales. Hay propuestas concretas de cómo habría que abordar el problema de la segregación escolar, cómo habría que abordar
por ejemplo, claro, lo que yo trabajo es los problemas del sesgo antigitano en el derecho penal, en los tribunales, ¿no? Hay toda una batería de qué tipo de formación en antirracismo y derechos humanos habría que darle a la policía, a los jueces, a los fiscales, ¿no? O sea, batería de propuestas en todos los ámbitos urbanísticos, laborales, hay una gran batería de propuestas para esta política de reparación que fueran más allá de lo simbólico, ¿no? Que lo simbólico importa, pero que tiene que ir acompañado también de cuestiones materiales como la que hablaba Jason, que han pasado en Bolivia. Claro, en Bolivia también hay un movimiento popular tan fuerte que ayudó mucho a estas conquistas. Pero yo quiero hacer, para finalizar, una reflexión a esta pregunta de Jason. Y es que, aunque mañana consiguiéramos toda esta batería de reivindicaciones los gitanos y las gitanas, y se nos reparara históricamente y todo estuviera saldado, mañana lo hemos saldado todo, ya está. Creo que no nos podemos conformar mientras este modelo tan injusto que he querido ir definiendo del sistema mundo, donde hay gente que vale más y gente que vale menos, trabajos que valen más, trabajos que valen menos, gente más merecedora de derechos que otra, no se acabe. Porque si no, el día que reparen a los gitanos y a las gitanas y salgamos de los guetos y de los coles segregados y de todos estos lugares, si el orden económico sigue expulsando a otra gente de esos lugares y lo van a ocupar población migrante, personas de color o quien vaya a ocupar, no habremos avanzado realmente. Esto es lo que yo quiero, ese es mi mensaje. La reparación al pueblo gitano sí la queremos y la queremos ya y estamos en esto, pero sobre todo queremos un modelo de ordenación de la economía y de la sociedad donde nadie se vea nunca en el lugar que ocupan los gitanos hoy. Si vamos a salir de los guetos para que lo ocupen los subsaharianos y las subsaharianas, no es la fórmula. Nos estarán engañando. Entonces, el movimiento gitano tiene aspiraciones más grandes. Lo que yo intentaba explicar, por eso es contra un mundo escandaloso, contra un orden injusto, más allá del antigitanismo, que por supuesto para nosotros es el primer caballo de batalla. El sistema Payo no funciona. No funciona. No le funciona a unos poquitos. A unos poquitos ni a todos los payos, ni por supuesto a todos los payos. Le funciona a unos poquitos payos. Nada más. No sé si de tenemos hecho, uy, perdón. Sigue, Carmen. preguntas en el filo. No sé si alguna pregunta más, Cari. Sí, que con lo de Jason, que me he quedado con la primera parte y en la parte final, que era muy importante, decía qué podemos hacer nosotros que estamos en el lado blanco. Y no he querido hacer el paquete muy compacto porque tenía como mucha información, pero esa parte que a mí es la que más me llega es qué podemos hacer nosotros. Yo siento que el paso atrás, pero quiero escucharos a vosotras, que sois las que tenéis que pedirnos cosas. No, yo siempre digo que el ser consciente de la mirada que se mira al mundo y empezar a cuestionar los estereotipos y cada vez que se escucha un estereotipo de gitano, saber poderle contestar y buscar las causas materiales que hay detrás, o sea, por qué se ha querido decir que los gitanos eran vagos, qué sacaban de este discurso. Pues posiblemente sacaban remeros gratis para los barcos o gente que trabajaba en los campos por muy poco dinero, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás? Que nos cuestionemos los estereotipos, sobre todo la gente que cuestiona el sistema socioeconómico, que también le intente dar una explicación al problema gitano desde esta óptica. No es algo aparte ni casual, tienen también profundas raíces. Yo creo que estos cuestionamientos públicos y asumir estos discursos ayudaría, avanzaríamos. La verdad, no solo dejar decir, sino también asumir este discurso y poder contarlo. Carmen, si quieres ya una pregunta final y ya vamos cerrando. Vale, pues prima, como este libro lo has dicho que va dirigido a los payos, en principio van dirigidos a ese público específico, ¿no? Va dirigido a los payos, ¿no? Como va dirigido a ellos, no podemos obviar un hecho histórico que yo creo que debes de mencionar, ¿no? Y es que aquí en España hubo un genocidio, un intento de exterminio en 1749, que lo nombras ahí en tu libro, porque eso marca el proceso histórico y la vida de los gitanos, pero creo que es importante que los payos oigan
qué ocurrió aquí en España en 1749. Sí, en 1749 lo que se decretó fue la prisión general para todos los gitanos y las gitanas del país por el hecho de ser gitanos y gitanas. Se apresaron a todas las personas gitanas, o al menos a todas las que no se pudieron escapar, y estuvieron presos. Se construyeron cárceles especiales, sobre todo cárceles de mujeres. Las primeras cárceles de mujeres de este país fueron para las gitanas. Se les expropió su riqueza y lo que tenían, algunos más, otros menos. Algunos gitanos habían prosperado económicamente y tenían más y otros menos, y estuvieron presos durante casi 2 décadas. Hubo gente gitana presa. Fueron saliendo progresivamente a la medida que se interpusieron recursos. Fue algo catastrófico porque no pudieron, claro, era mucha gente presa, no hubo manera de gestionar esto. Fueron saliendo poco a poco, pero el episodio de la prisión general, la gran redada que le llaman los gitanos y las gitanas, pues es un suceso histórico muy desconocido, pero que marca el antigitanismo en este país y la desconfianza del pueblo gitano ya para siempre y generaciones posteriores, tanto a la justicia como a la población paya, ¿no? Entonces muchas veces cuando se escucha esta porquería de que los gitanos son más racistas que los payos porque no quieren a los payos, y perdón por lo de porquería, pero es que es tan nefasta esta argumentación, quizá de las peores, ¿no? Pues claro, hay que conocer un poquito la historia y entender, ya no son episodios como este, que este es el culmen de la persecución, ¿no? Hay que entenderlo y hay que entender el por qué gran parte de la población gitana sigue recelando de los espacios payos, de las formas payas, ¿no? Y no es que no quieran integrarse, es que los han matado históricamente. Entonces, pues es algo que de generación en generación pues no se borra tan fácilmente, claro. Pues yo por mi parte nada más, Cari, dar las gracias a la Concejalía de Igualdad y de Cultura, y bueno, desde la Unidad de Diversidad Étnico y Sexual seguiremos proponiendo pues ponentes que sean gitanas, que sean negras, que sean afros, que sean migrantes, que sean latinas, que sean indígenas, que sean LGTBI, porque es necesario, porque las estructuras tienen que partir ya de las posiciones de estas otras mujeres que no somos blancas y no somos payas. Así que muchas gracias, prima, muchas gracias a las dos concejalías por hacer esto posible, muchas gracias a las compañeras, y yo terminar con Opre Ronja, arriba mujeres gitanas. Salud y libertad, muchas gracias, muy contenta de los comentarios, de verdad, muchas gracias, me dais mucha energía para mantener para seguir manteniendo estos discursos tan difíciles. No queda otra que escuchar vuestros mensajes y lo hacemos nuestro, porque es una petición muy justa. Así que nos sentimos de verdad impactados por vuestras voces, porque son voces muy potentes y muy honestas. Me toca una parte muy convencional, que es comentaros cositas de Cartagena Piensa que no tienen que ver con esta magnífica charla. Y bueno, os comento para los que vais a seguir conectados al proyecto Cartagena Piensa, hay una exposición que sí que es presencial, que está en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci. El Pastori no la va a poder ver porque vive muy lejos, pero esperamos que si es itinerante igual la puede pillar. Es una exposición que se inauguró el pasado 26 de febrero y que va a estar hasta el 17 de marzo. Y es también muy potente. Se llama La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto colombiano. Voces y rostros de esperanza. Es de un señor que se llama Ricardo Pinzón, y la perspectiva es tan interesante que no se basa en la revictimización. O sea, una esperaría encontrarse ahí mujeres sufriendo, y no. Son mujeres muy bonitas que han rehecho su vida y que muestran sus caras tranquilas y resilientes, y bueno, es súper impresionante. Y bueno, en esta época especial de feminismo emancipado es una maravilla encontrarse esta exposición. Y luego también deciros que para la última charla que nos queda dentro del programa Cartagena Piensa, va a ser el próximo miércoles 17 de marzo, y va a ser a cargo de Fernando Valladares Ros, que nos va a hablar sobre biodiversidad y cambio global. Y también va a ser a las 7 y también va a ser a través de Zoom. Y luego, con respecto a nuestra charla, por cerrar por mi parte, pues deciros que lo más importante con lo que yo me quedo aquí es con la idea de tejer redes, y que no sobra nadie, todas estamos en estas redes.
y que en estos tiempos tan locos de la bolsa o la vida, elegimos la vida, claramente. Claramente elegimos la vida. Hay una cita de Rita Segato que me encanta que dice que hay que trabajar filigranadamente. Jolín, pues si tenemos ese factor en filigrana, nosotros sí que vamos a trabajar filigranadamente, que es como trabajar fino, trabajar detallado. Entonces, cuando lo leí me encantó porque dije, jolín, que estamos en el lugar, vamos a trabajar filigranadamente porque te tenemos a ti, o sea que muy bien. Y luego la idea de que no podemos actuar patriarcalmente. Y ni siquiera siendo feminista, más aún siendo feminista, no podemos actuar patriarcalmente, no podemos dejar a nadie al margen. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Audre Lorde que dice, las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. No podemos permitirnos ser patriarcales. Y con esto doy por cerrado y le paso la palabra a Pastori para que despida el acto. Muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer. Bueno, yo nada más dar las gracias de verdad. Estoy leyendo los mensajes muy, muy ilusionada sobre feminismo y me preguntaban sobre feminismo, una posición, ahí está también en el libro. De verdad que muchas gracias por esto y solo deseo que sigáis en esta misma línea porque es un momento histórico donde hace más falta que nunca el pensar colectivamente, el pensar de manera crítica y el que se ponga voz a otros pensamientos disidentes. Muchas gracias, de verdad.